tardes a todos. La representación de alumnos de Contaduría Pública y Estrategia Financiera Brokers, en conjunto con las representaciones de alumnos de Licenciatura de Administración e Ingeniería en Negocios del ITAM, tenemos el agrado de darles la más cordial bienvenida a la Semana de Negocios 2009. Es para nosotros un verdadero privilegio contar con la presencia de los directores generales de las 3 más importantes firmas contables del país. En el panel, los retos de la profesión en tiempos de crisis financieras, el perfil actual del contador y perspectivas a futuro. Agradecemos la presencia de académicos, alumnos, medios de comunicación y al público en general. Asimismo, queremos agradecer a la División Académica de Administración y Contaduría por su colaboración. A continuación mencionaré una breve semblanza de cada uno de nuestros panelistas. Contador público Guillermo García Naranjo Álvarez. Estudió en la Escuela Bancaria y Comercial. En paralelo con sus estudios profesionales, inició en 1976 su desarrollo profesional en Cárdenas Dosal, hoy KPMG. En el 2001 es nombrado socio director general y presidente del Comité Ejecutivo de la firma en México, cargo que ocupa actualmente. Asimismo, forma parte de los consejos de KPMG Internacional y de KPMG Américas. Cuenta con más de 27 años de experiencia en el área de auditoría. Adicionalmente, ha participado como comisario de diversas compañías por más de 14 años. A lo largo de su vida profesional se ha mantenido actualizado en diversos campos del mundo de los negocios, entre los cuales destaca el curso Financial Services en la Universidad de Pensilvania. Participa activamente en diversas asociaciones como el Colegio de Contadores Públicos de México, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Contador Guillermo García Naranjo, gracias por venir. Contador Público Francisco Javier Soní Ocampo. Es titulado de la Universidad Iberoamericana, cursó el programa para el desarrollo de ejecutivos de la Universidad de Dartmouth, ha asistido como instructor y como participante a cursos en Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Brasil y Venezuela en temas de técnicas avanzadas de auditoría, entre otros. Ingresó a PricewaterhouseCoopers, México, en 1971. Desde el 2004 es el director general y presidente del consejo de la firma. Se ha especializado en servicios a empresas detallistas ya registradas en bolsa y en la SEC, tanto en el área de auditoría como en asesoría de negocios. Ha sido catedrático por más de 20 años en el ITAM, Universidad Iberoamericana y Universidad La Salle. Fue vicepresidente del Consejo de la American Chamber of Commerce a cargo del Comité de Finanzas y actualmente es el consejero de dicha cámara. Ha sido miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, también es miembro del Colegio de Contadores Públicos de México, de la Asociación Mexicana de Auditoría Informática y del Comité de Auditoría del IMEF. Contador Javier Soní, bienvenido. Contador Público Alberto Tiburcio. Es egresado de la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en la administración por el ITAM. Ha trabajado en Ernst & Young México desde 1969 y fue nombrado presidente y director general a partir del 2001. Anteriormente, su práctica profesional la desarrolló en el área de auditoría. Actualmente, es integrante del Comité Directivo de América de Ernst & Young y del Comité Consultivo de la firma Global. Es también director general de la operación del área de Ernst & Young conformada por México y Centroamérica. Adicionalmente, también actúa como comisario y asesor de prestigiadas empresas mexicanas. Ha sido catedrático en el Diplomado de Finanzas del ITAM y en 2003 fue distinguido con el premio a la excelencia profesional otorgado por nuestra institución. Fue presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y vicepresidente general. También ocupó el cargo de vicepresidente de Legislación y presidió la Comisión de Principios de Contabilidad del propio instituto. Es presidente del Consejo del CINIF actualmente, del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera. Contador Alberto Tiburcio, bienvenido. Muchas gracias. Maestra Silvia Mielhem, quien nos honrará con ser la moderadora de dicho panel.
Estudió la carrera de contador público y la maestría en administración en el ITAM y se ha especializado en el área de costos y educación profesional. Actualmente se desempeña como directora del Departamento Académico de Contabilidad, donde ha publicado diversos artículos y libros. Es representante del sector docente ante organismos como ANFECA, Ceneval y la SEP. Ha sido miembro de la comisión editorial de la revista Contaduría Pública y Ejecutivo de Finanzas, vicepresidenta de Eventos Técnicos del IMEF Grupo Ciudad de México, presidenta de la Comisión de Educación del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, representante por el mismo colegio en el International Accounting Education Standards Board, entre otros. Maestra Silvia, bienvenida y le cedo la palabra para iniciar dicho panel. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gran placer contar con ustedes y desde luego con panelistas de lujo. Muchas gracias, Alberto, Guillermo, gracias por estar aquí, Javier. Nuestra discusión del día de hoy pues va a tornar se va a versar con respecto a tres temas fundamentales. El primero va a ser el reto de la profesión en los tiempos de crisis financiera que estamos viviendo. Voy a iniciar yo con una breve reflexión del tema y posteriormente les voy a ceder la palabra a nuestros invitados para que hagan algunas reflexiones y posteriormente seguiremos con la misma mecánica con el tema del perfil actual del contador y su evolución y por último las perspectivas de nuestra profesión, para terminar con una ronda o una serie de preguntas por su parte, que espero que haya muchas y que se note el interés que se tiene de contar. Crean lo que es difícil tener juntos a tres directores de las firmas más importantes de contadores. Entonces aprovechen la oportunidad que tenemos este día. Con respecto al primer tema, los retos de la profesión en tiempos de la crisis financiera, bueno, pues todos hemos escuchado recurrentemente lo que ha pasado con la crisis. No sobra aquel que tiende a decir que el contador tuvo un rol fundamental en esta crisis por no haber revelado adecuadamente los riesgos, por falta quizá de regulación en estos aspectos. Se trata de ubicar, ¿no?, normalmente en las crisis quiénes son los culpables y desde luego lo más importante en esta crisis es dónde quedó todo ese valor o ese desplome, si hubo beneficiados, quiénes fueron y las razones, bueno, sobra decirlas. Muchos también critican el modelo del capitalismo sin tener contando con regulaciones no suficientes, con el problema de la globalización, el hecho de que aparentemente un mundo global puede controlar o mitigar los riesgos y resulta que al contrario vemos una gran volatilidad y una elevación de los riesgos, repercutiendo principalmente en los países menos desarrollados y por supuesto el tema de los instrumentos derivados, cómo deben de registrarse. Nuevamente, si el contador ha encontrado o no ha encontrado la forma adecuada de registro, nada más para reflexionar sobre un dato, el del 2002 al 2008, el monto de los instrumentos derivados de coberturas en el mundo se elevó a 531 trillones, lo que representa 10 veces la producción de bienes y servicios a nivel mundial. O sea, para que nos demos una idea de el volumen de instrumentos y de coberturas o de abuso, vamos a decir, podemos decir, de estos instrumentos y de si en todo este mecanismo, ¿qué fue lo que falló? Las demandas en este tema son sobre reformar el sistema financiero internacional, endurecer las reglas de capitalización, restaurar la confianza perdida y desde luego contar con modelos de administración de riesgos y asignación de capital mucho más eficientes. Entonces la pregunta para nuestros panelistas desde luego es si realmente creen que el contador jugó un rol o hubo alguna falla o algo que reclamarle a la profesión en cuanto a no haber revelado suficientemente el problema y que en este momento post-crisis ¿cuál sería el rol que está jugando nuestra profesión? Si quieres, Alberto, empezamos.
Con mucho gusto, muy buenas tardes a todos ustedes, buenas tardes todavía. Muchísimas gracias, Silvia, muchas gracias a los organizadores que nos hayan invitado. Me siento muy honrado de estar en esta semana de negocios del ITAM, muy distinguido con la invitación que me hicieron. Mira, a diferencia, Silvia, de la crisis o de los problemas que hubo a principios de la década de los 90, de los WorldCom, Enron, en donde claramente la profesión contable sí tuvo una mayor participación, aun cuando no únicamente se ha centrado mucho en señalar a la profesión contable. Y podemos debatir qué tan responsable fue, yo creo que sí, y creo que ha sido bueno para la profesión contable lo que haya sucedido, lo que sucedió a principios de los 90, aunque pueda sonar un poco extraño, porque nos hizo con eso ver adentro de nuestra profesión una crítica constructiva y hacer algunos cambios que fueron favorables, creo yo, para la profesión y en general para la actividad económica, para la actividad financiera en diversos mercados del mundo. Pero a diferencia de este problema de los años 90, aquí yo creo sinceramente que la participación de la profesión contable es realmente muy relativa, muy marginal. Ciertamente es muy difícil salir sin un raspón con todo el problema, con la enorme crisis que se dio a nivel mundial, pero ciertamente no es responsabilidad primaria de la profesión contable, en mi opinión. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue bancos con un nivel de capitalización muy bajo en los Estados Unidos, con créditos que se otorgaron sin estar debidamente respaldados por el empuje del propio gobierno americano para dar créditos y más créditos para que tuvieran, porque hubiera la posibilidad de comprar más y más casas, con todo el impacto económico que esto tuvo. El problema de estos créditos mal otorgados, mal evaluados y mal calificados por las calificadoras, y después empaquetados en instrumentos que en algunos casos llegaron a ser muy complejos y que en virtud de la economía global, que es yo creo que un ejemplo clarísimo que lo que sucedió se repartió por todo el mundo. Posiblemente hace algunos años el problema se hubiera enfocado mucho en los Estados Unidos, pero con la economía tan globalizada que tenemos, con los instrumentos tan diversificados, esto impactó a todo el mundo. Afortunadamente México en ese sentido no fue afectado porque los bancos estaban bien capitalizados en nuestro país y por otro lado porque tuvimos la fortuna de no comprar papeles que se adquirieron en muchos lugares del mundo. Entonces, para mí este es el origen del crédito, la globalización, que estos mismos problemas existían en otros lugares del mundo, pero la verdad es que la profesión contable aquí no tuvo algo que le pudiéramos realmente señalar. Se ha cuestionado que si la contabilidad, que si el valor de los instrumentos financieros en situaciones donde no hay un claro valor de mercado podría haberse hecho de otra manera, si las reglas contables hubieran sido menos estrictas en algunos puntos podría haber provocado una caída menor. Perdón, otro punto que mencioné y que para mí es fundamental es el error de los reguladores. Los reguladores debían haber tenido los elementos para detectar esto con mayor oportunidad o para canalizar mejor estos incipientes problemas que se fueron presentando, no en el último mes, sino en muchos años. El haber detenido quizá la caída de Lehman Brothers, que para mí ese es el punto, es el parteaguas de la crisis, que pudo haber sido muy diferente si no se hubiera dejado caer, porque generó una desconfianza enorme que arrastró con los problemas que se tenían. Entonces, posiblemente me estoy extendiendo demasiado, pero con toda claridad creo que la profesión no tuvo esa responsabilidad que equivocadamente algunos tratan de ver. Perdón, ya me excedí demasiado, no sé si le paso a Memo el micrófono. Muy buenas tardes, tengan a todos ustedes. En primer lugar quiero agradecer la invitación al ITAM. Para mí es un privilegio estar en esta institución tan reconocida en México y sobre todo también compartiendo pues, estos momentos con toda la juventud.
sí se ha dicho mucho acerca de la crisis y quiero mencionar que coincido completamente con lo que acaba de mencionar Alberto Tiburcio al respecto. Yo creo que debemos de ser bien claros en que esta es una crisis crediticia, principalmente originada por una crisis crediticia, más que por una crisis contable. Sin lugar a dudas, al principio de esta década, de este siglo, con los escándalos financieros, no cabe duda que debemos de reconocer que sí el origen o una buena parte del origen de ese problema sí fue de alguna forma temas contables, temas de falta de regulación en nuestra profesión. Sin embargo, lo que sucede en el 2008 pues resulta bien diferente. Evidentemente el papel que jugamos los contadores públicos, las firmas de contadores que dictaminan estados financieros de muchas de estas empresas que se vieron envueltas en un problema muy serio, pues evidentemente no dejamos de estar, digamos, cerca del ojo del huracán. Yo creo que no podemos tampoco generalizar de que en ningún caso hubo alguna omisión por parte de algún colega nuestro. No pretendo justificar a todos los colegas en el mundo, sería prácticamente imposible y sería absurdo. Yo creo que habrá casos en donde las entidades tuvieron una gran responsabilidad, en otros casos los cuerpos que vigilan, los cuerpos de vigilancia, los reguladores, las calificadoras de valores también tienen su responsabilidad al recomendar la compra o la inversión en determinados valores. No olvidemos que estamos, por muy trillado que suene, en un mundo globalizado. Lo que se produce en un país se vende en otro. Los instrumentos financieros que emite una institución no necesariamente se colocan en el país de origen de esa institución, sino se van colocando en muchos otros países, se van bursatilizando, se van derivando en otros instrumentos que al final del día, la verdad es que los inversionistas quizás en muchos casos no saben ni en qué están invirtiendo. Entonces, el problema es muy complejo para culpar a una sola parte de los jugadores. Está tan complicado ya el mundo en todo esto que sería de verdad injusto culpar a uno a otros. En algún momento se culpó mucho a las agencias calificadoras y evaluadoras que tienen su responsabilidad sin duda, porque a veces no hacen el estudio que deben de hacer para finalmente recomendar la compra o la venta de un título. A veces funcionan un poquito de análisis pues no tan profundos, pero por el otro lado también, como lo decía antes, se ha complicado todo, tanto al estar tan globalizado todo este mercado, que hace difícil pensar en un solo culpable. En particular pienso que en este caso las firmas de contadores públicos no tienen mayor responsabilidad. Insisto, sin disculpar a todos, habrá casos en donde alguna firma o algún auditor fue omiso o no fue lo suficientemente diligente para hacer su trabajo, quizás de una manera general pienso que no es un tema que se le pueda atribuir a las firmas de contadores. Paso la palabra a Javier. Gracias. Pues muy buenas tardes y pues también muchas gracias por la invitación. Para no ser repetitivo con lo que ya mencionaron Alberto y Guillermo, quisiera darle otro enfoque entonces a quién tiene la culpa de esta crisis que estamos viviendo y los contadores desde otro punto de vista, ¿qué culpa tendríamos? Creo que ya mencionaron, Memo estaba platicando de esa cadena de suministro, vamos a pensar, supply chain de la información financiera, que comienza
desde los ejecutivos de la empresa que lo preparan, el comité de auditoría, que es el que la debería de estar revisando, y el consejo de administración, el auditor, que es el último filtro, y que yo creo que pues sí tenemos mucho que cambiar y más adelante platicaremos de esto. Después analistas, calificadoras y por último pues los inversionistas. Los inversionistas también forman parte de esta cadena de suministro y creo que también tienen mucha culpa en lo que está pasando, al muchas veces pues no hacer las inversiones pensando. Si estamos pensando por ejemplo en los Estados Unidos, ahí muchas veces tiene el inversionista la idea de que si me equivoco siempre puedo demandar, con ese espíritu litigioso que hay en los Estados Unidos. ¿Qué se ha dicho también? Por ejemplo, que los principios de contabilidad o las normas de información financiera fueron en parte culpables de lo que está pasando ahorita. Nos mencionaba Silvia de todos estos derivados que han crecido tanto, se ha satanizado los derivados. Yo creo que los derivados bien utilizados son muy buenos y me dan miedo que todo el mundo está abandonándolos y ya no está manejándolos para evitar el riesgo como debe de ser. Cuando los empezamos a usar, como pasó aquí mucho, en forma especulativa, es otra cosa. Pero los derivados bien manejados para medir mi riesgo, para controlarlo, creo que son muy buenos. Se ha dicho también que pues, los contadores o los analistas, pues tuvimos mucho la culpa de lo que está pasando al poner normas de contabilidad más exigentes. Cuando se exigió que todos los bancos valuaran sus inversiones a mark to market, o sea, el valor en este momento, lo que se calculaba, que por eso hubo estas quiebras o estos castigos tan fuertes en los resultados. Y se está diciendo, hay una tendencia ahorita, sobre todo en los Estados Unidos, de quitar eso, de que quitemos el mark to market. ¿Por qué no? También proponen pues quitar los espejos, ¿no? Para que así los feos no tengamos que vernos todas las mañanas. La situación financiera es una, mark to market es una. Si tenemos un instrumento financiero que podemos probar que lo vamos a mantener hasta la venta y que podemos, además, tenemos la capacidad de mantenerlo hasta la venta, no hay que manejarlo a mark to market. Entonces, lo que están haciendo los principios de contabilidad, yo creo que es muy bueno, es tratar de reflejar la verdadera realidad de lo que estamos viviendo. Entonces, si bien yo creo que todos en la cadena de suministro de la información fallamos, incluyendo, puede ser los auditores, en este caso pues coincido con mis colegas de que es por otro lado la crisis, es diferente a los escándalos corporativos y pues lo que tenemos que hacer es ahora todos, esa cadena de suministro, buscar cambiar, buscar atraer otra vez la confianza que es tan importante para los mercados de capitales, que son tan importantes para la generación de valor. Entonces esto solo se va a lograr trayendo un espíritu de transparencia, que en verdad las empresas estén convencidas que tienen que mostrar todo, no solo lo bueno, un ambiente de rendimiento de cuentas, que todo el mundo de la cadena sepa que se le va a llamar a cuentas finalmente, que son responsables. Y por último, lo más difícil, necesitamos gente íntegra. Podemos poner todas las regulaciones que quieran, podemos poner reglas, leyes, castigos. En México, ¿qué ha pasado? Los únicos problemas fuertes que hubo hace unos años de posibles escándalos de fraudes fueron en el sector financiero, que es el más regulado. Estamos viviendo ahorita Madoff, Stanford, etcétera, después de Sarbanes-Oxley, que es una de las regulaciones más fuertes, con penas al que falla entre 10 y 20 años de cárcel a los ejecutivos. Entonces, ya no es de poner regulaciones, tenemos que hacer algo para poder volver a la gente íntegra, a la confianza, y que pues volvamos entonces a generar ese ambiente que se necesita para poder otra vez tener un mercado de capitales muy sano. Bueno, si podemos sacar una conclusión de esta primera reflexión, es que los contadores no tuvimos la culpa, ¿verdad? ¿Quedó claro eso? ¿No? Quedó claro. Bien dice Javier que, bueno, los tres comentaron que es otro tipo de crisis, más por el lado de una crisis crediticia, que si bien somos parte de la cadena, particularmente como señalabas en la parte de la norma y de la intentar ser transparentes
cuando se reporta la información, pues en este caso el origen en sí pues no proviene de las firmas de contadores o del ejercicio de la profesión. Sin embargo, lo que también es claro es que los contadores cuentan o contamos con las habilidades y conocimientos para ser líderes en esta nuevo, vamos a decir, embate contra una nueva crisis. O sea, hay mucho por hacer y el rol del contador en este caso debe ser un rol de liderazgo. Aquí creo que, me darán la razón, o sea, no podemos quedarnos atrás viendo nada más cómo se hacen los cambios regulatorios, debemos ser líderes. Y desde luego, de alguna manera, ayudar a restablecer la confianza en los mercados internacionales con el uso de los estándares, y no es tanto, como señalaba Javier, la parte de que porque exista regulación ya no va a pasar nada, pero sí el favorecer el interés público en la medida de lo posible. Pasando a nuestro segundo bloque, es el perfil que ha tenido el contador y su evolución. Bueno, también todos sabemos que la imagen del contador es del bookkeeper, ¿no? El que inició registrando, fue evolucionando, se convirtió en los títulos que se dieron por algún tiempo, fueron auditor, ¿no? y contador, posteriormente contador, y hoy en día contamos con más de 50 denominaciones registradas ante la Dirección General de Profesiones de Contador. De los términos de contador tenemos contador e ingeniero, contador y agrónomo, contador y lo que sea. La reflexión aquí sería si realmente existe un perfil ideal hoy establecido para el contador, si el contador debe de tener una formación más cuantitativa. Hay quienes dicen que no debe de ser, quizá es demasiadas matemáticas y economía. Por ejemplo, el programa del ITAM comparado con algunos otros programas, si debe ser la formación más generalista o tener optativas para especializarnos. O sea, ¿cuál desde su punto de vista es el mejor perfil que debe tener un contador precisamente para hacerle frente a todos estos retos que estamos viviendo de un mundo globalizado, con más riesgos, etcétera? Si quieres, Javier, ahora empezamos al revés y al último empezamos por Guillermo. ¿Sí? Gracias, Silvia. Aquí, antes de decidir qué perfil necesitamos como contadores, yo creo que tenemos que pensar qué es lo que se espera de nuestra profesión para entonces tener al contador que haga frente a esto. Para mí, pues siendo auditor, ahora sí, toda mi vida, veo el futuro de la parte de mi profesión con varios retos. Primero, tenemos que mejorar la calidad de la información que están dando las empresas. Tenemos que ayudar a calificar o a mejorar el gobierno corporativo, a mejorar las revisiones de controles internos, algo que se ha hablado mucho, que no nos ponemos de acuerdo, qué tanto tiene responsabilidad el auditor en cuanto a fraudes. Y por último, evaluar la salud financiera de la empresa. ¿Okay? Entonces, si lo consideramos que esos son los retos de nuestra profesión en este momento, pues tenemos que tener un contador que pueda hacer frente a esto. Yo no estoy en contra de, y además no solo no estoy en contra, apoyo, yo creo que sea mucho más cuantitativo. Yo creo que las evaluaciones de riesgos y todo en estos momentos son indispensables para el contador público. La parte que me he quejado del ITAM creo que se necesita más en el área de auditoría, no que le quites lo otro, sino que le hagan más énfasis, ¿no? Creo que no vemos suficiente. Pero entonces, ¿qué necesitamos? Si yo lo que necesito es un contador que pueda, por ejemplo, evaluar la salud financiera de una empresa, que no nada más la opinión del auditor está de acuerdo con una serie de normas o de principios que además sabemos que no son exactos, sino que vaya más allá y diga, pues se cumple, se está revelando riesgos, situaciones, y estoy diciendo cuál es la salud, pues necesito a alguien que la pueda evaluar más. Entonces tiene que ser alguien con mucho más conocimientos de finanzas, conocimientos de administración y de riesgos en todo esto. Entonces, siento que estamos pues ante unas oportunidades muy interesantes,
Por ejemplo, también en el área de fraudes, creo que se debería de estar dando en las universidades auditoría forénsica para poder enfrentarnos a uno de los problemas más importantes que se están en este momento enfocando. ¿Sigo yo, Silvia? Muchas gracias. Bueno, aquí Javier le dio un enfoque básicamente desde el punto de vista de auditor. Entonces, para complementar la respuesta, quisiera yo darle un enfoque, pues un poquito como cualquiera de nuestras firmas, que son firmas multidisciplinarias, en donde afortunadamente, además de contadores públicos, también hay cabida para otras profesiones, pero particularmente en la carrera de contador público, que es la pregunta que nos hace Silvia, yo creo que el perfil del contador público hoy en día tiene que ser alguien que, en primer lugar, sepa del conocimiento de los negocios, ¿no? En alguna forma, ya sea directamente trabajando para una empresa o bien el contador público desde un punto de vista de asesor, como insisto, trabajando en cualquiera de los despachos que aquí estamos, pues tiene que tener un buen conocimiento de los negocios, ¿no? de la industria a la que de alguna manera pues va a prestar sus servicios. De tal forma que eso se lo va a dar evidentemente la preparación que reciba en instituciones como esta, como el ITAM, en donde es una formación muy completa, muy completa, la verdad lo hemos visto en la práctica, y por otro lado también pues la propia experiencia profesional que vaya teniendo este individuo en su carrera profesional. Yo creo que aquí puede haber una diversidad en cuanto a especialidades. Desde luego Javier tocó el tema de auditor, el cual mi raíz también es de auditor, y les puedo decir que pues es muy rica en cuanto a que la oportunidad que uno como auditor tiene de auditar diferentes tipos de industrias, diferentes negocios, diferentes formas de organizaciones, pero por el otro lado también desde el punto de vista de asesor en materia de impuestos o consultor en diferentes áreas, ¿no? Y pues aquí es tan amplio como lo queramos ver, ¿no? Y yo les puedo decir que el contador público en particular logra tener una preparación muy amplia que le puede permitir ser un magnífico asesor. Hoy voy a dar un ejemplo y está en los medios, está perfectamente claro el plan de infraestructura que lanzó el presidente Calderón. Bueno, pues firmas como las nuestras, contadores públicos, muchos de ellos son asesores en muchos de estos campos, pueden asesorar al propio gobierno en la forma de estructurar el proyecto en particular, o bien a los bancos o a los grupos de inversión que van a poner los recursos, o bien a los operadores de determinado proyecto. Les puedo decir que el contador público está prácticamente en las mejores condiciones para asesorar a cualquiera de estos jugadores bien importantes en estos proyectos, ¿no? Entonces, sí, si vemos la profesión cuando la estudiamos, cuando yo la estudié en particular, no para ser viejos aquí a mis colegas, pero cuando yo la estudié, es bien distinta a la que hoy es, y ha evolucionado de una forma pues muy importante, ¿no? Hoy lo que están estudiando aquí seguramente en el ITAM o en otras universidades de prestigio, a veces son cosas que nosotros no vimos en la universidad, ¿no? El perfil nuevamente del contador público tiene que ser enriquecido con todas estas cuestiones tan importantes y tan de actualidad, ¿no? Seguramente al ratito platicaremos sobre las normas de información financiera, en donde pues evidentemente las normas internacionales de información financiera, en donde evidentemente
pues es algo que cuando nosotros estudiábamos pues no existía, ¿no? Yo creo que el perfil del contador público se acopla mucho y es verdaderamente una profesión muy noble a la situación actual, ¿no? Gracias. Mira, hablar del perfil de la carrera de contador público tiene que ver con las oportunidades que tenemos para podernos desempeñar. Uno depende del otro, no puedes tener un perfil muy rico cuando las oportunidades son muy pocas, ni tampoco con oportunidades muy ricas puedes tener un perfil que no las llene, entonces van de la mano. Y en ese sentido yo veo a una profesión con un extraordinario futuro y desde luego presente, en donde, nada más para poner algunos ejemplos, de cualquier manera que la queramos ver, tenemos que ver con información financiera, con controles, con procesos, con mejoras, y eso es en términos generales la profesión de contador público. En la medida en que el mundo esté más globalizado, pues requeriremos de más y mejor información, más rápida, con mayor seguridad, y entonces esto se nos da una oportunidad enorme. El siguiente comentario que yo haría sería que no fijemos nada más en el contador público que se ejerce como auditor externo o en el área independiente, porque si bien esta parte es muy rica y es a la que nos dedicamos los tres, y yo en lo personal soy un enamorado de la actividad que he desarrollado durante muchos años, igual que mis colegas y amigos fui auditor de varias empresas. Yo creo que tenemos que ver la profesión de una manera integral. Si pensamos de manera independiente, tenemos como auditor externo, como fiscalista, como consultor, que es realmente una operación, una actividad muy atractiva, que puedes tener una gama enorme de posibilidades de que te puedas desenvolver. Repito, hay muchas posibilidades. Si lo pensamos, el contador público desde el punto de vista de empresa, también la gama de alternativas que se tiene es enorme, porque es controles, nuevamente, información financiera, procesos, etcétera, etcétera. Incluso, si lo vemos como gobierno, no nos gustaría tener en nuestro gobierno más contadores públicos que se hubieran formado de alguna manera. A mí me fascinaría, la verdad, que tuvieran un mejor control de los costos, que fueran mejores haciendo presupuestos, en fin, todas las posibilidades que podemos pensar. Entonces, en ese sentido, yo veo a la profesión con mucho futuro, la veo con muchas oportunidades ahorita, y por lo tanto requiere un profesional muy dinámico y preparado en diferentes áreas. Otra cosa que quiero destacar dentro de lo que es evolución es, y creo que es bueno para la profesión, y contesto una parte de tu pregunta, Silvia, es que cuando sucedieron los escándalos contables financieros del principio de la década anterior, en lugar de que, de esta década, de los 2000, en lugar de que nos protegiéramos, nos dijéramos criticados, se abrió la profesión, se establecieron muchas cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos dejó de ser una profesión autorregulada por más de 100 años, cambió, y la verdad es que esto ha sido positivo. Tan positivo que si no tuviéramos lo que hemos avanzado en gobierno corporativo, en muchos lugares del mundo la crisis ahorita sería peor, porque no hubiéramos tenido ni consejeros independientes, ni comités de auditoría más fuertes. La verdad de las cosas es que ahorita estaríamos padeciendo todavía mucho más si no se hubiera dado ese primer paso en gobierno corporativo. Entonces, yo creo que es importante que sigamos avanzando en lo que el mundo va reclamando. Pero una cosa que nunca podemos abandonar, ni la contaduría pública, ni ninguna profesión, ni cada uno de nosotros en lo individual, es que nos conduzcamos siempre con ética, con moral. En el fondo, los escándalos del principio de esta década, los Enrons y los WorldComs, el problema fue falta de ética de muchas personas que tomaron decisiones sabiendo que estaban dañando seriamente a otras, y a pesar de eso las tomaron. Falta de ética, que eso es algo, y sé que mañana tienen una plática sobre esto, que es extraordinario, es algo que nunca podemos perder, es algo que siempre debemos abrazar con mayor fuerza. No se puede ser líder si no se está actuando con ética, no se puede ser un buen profesional si no se tiene ética.
fin, esa es la base de todo lo que hagamos, está basado en la ética. Y lo mismo pasó con los problemas actuales, independientemente que sí hubo malos reguladores que no detectaron las cosas a tiempo, hubo muchos puntos faltos de ética que no se combatieron con toda oportunidad. Pues muchas gracias. Podemos entonces de alguna manera concluir que pues es una profesión que sigue evolucionando, ¿no? Es una profesión que no es estática, que tiene que al ser nosotros expertos en generar información y estar inmersos en un mundo, como señalábamos, más complejo, pues la preparación del contador tiene que obedecer, ¿no?, a esta complejidad, y desde luego, Javier, ya incluimos más auditoría y gobierno corporativo, evidentemente. Bueno, como tercero y último punto, quisiéramos hablar un poquito acerca de las perspectivas. Sabemos que los que no tienen un familiar que es contador o alguien que no les platique a los estudiantes de preparatoria lo que es nuestra profesión, no se imaginan realmente qué hace un contador público, qué tan atractivo puede ser estudiar esta profesión. Entonces, aquí yo les quisiera más que nada pedir que nos dieran un mensaje motivacional, ¿no?, en cuanto a realmente las fortalezas que tiene esta profesión. Nosotros que somos contadores lo sabemos, ¿no?, pero los que no son no lo saben. ¿Cómo podemos atraer el talento que queremos de los jóvenes hacia que realmente pues comunicarles, ¿no?, como decía Alberto, el inimaginable mundo, ¿no?, de los contadores? Entonces esa sería pues más que una pregunta, una participación de su parte en cuanto a este mensaje. Si quieres empezamos. Muchas gracias, Silvia. Bueno, como decía yo antes, nuestra carrera de contador público, la verdad es una carrera muy noble, puesto que nos puede permitir estar en diferentes ámbitos, no solamente, como lo decía Alberto, como auditor externo o como asesor externo, sino también dentro de las empresas, dentro del gobierno. Y yo creo que el contador público tiene la preparación para poder estar sentado en muchos lugares, incluyendo desde luego la dirección general de cualquier empresa. Sinceramente, yo sé que el mundo de las profesiones ha cambiado, que ahora hay, y no lo digo desde luego por el ITAM de ninguna manera, sino por muchas otras universidades en donde han creado muchas carreras que se derivan a veces de contadores públicos o de administración o en fin, y ya tienen hasta, no recuerdo, pero creo que la propia carrera de contador público tiene no sé cuántas denominaciones, ¿no?, hablando de la misma carrera. Entonces, y a veces suena algunas de ellas muy fancy, ¿no?, muy bonito en la carrera, pero muchachos, lo que les puedo decir es que hay que poner los pies en la tierra, hay que pensar que además de estudiar, en algún momento van a tener ustedes la necesidad y vamos a decir, pues para eso estamos en este mundo de alguna manera, pues en la oportunidad de trabajar, de desarrollarnos profesionalmente. Entonces, pues creo que es importante el no solamente el ver qué voy a estudiar, sino también para qué voy a estudiar, qué voy a hacer en los años, ya sea durante la carrera y muy importante en los años siguientes a la terminación de la carrera, ¿no? De tal manera que, en mi opinión, y bueno, pues está bien que yo lo diga porque soy contador público, pero en mi opinión, pocas carreras ofrecen las oportunidades de trabajo, de desarrollo, de ubicarse, insisto, en diferentes ámbitos, en diferentes tipos de industria, en muchos
puestos dentro de una misma organización como la de contador público. No solamente, les digo, en nuestro caso, que somos firmas principalmente de contadores públicos, en donde los directores somos contadores públicos, pues es lógico pensar que el director general de una firma de contadores pues sea contador público, pero en cantidad de empresas, de clientes a los que asesoramos, encontramos que la cabeza es precisamente un contador público. Y es por lo que les digo, la preparación técnica que tuvo durante los estudios profesionales y finalmente en la práctica profesional, que si de alguna manera ejerce esa parte de su ejercicio profesional adecuadamente, lo puede llevar a la cúspide. En mi opinión, de verdad, y es ahora sí que un comercial hacia la carrera, es una carrera llena de oportunidades. Y pensemos que ahora, no solamente ahora, pero ahora principalmente con esta crisis, en donde simplemente en los Estados Unidos, desde 2008 a la fecha, se han perdido 7 millones de empleos, en México pues también una cantidad muy importante, pues creo que debemos de tener la preparación adecuada que nos brinda la carrera, la universidad, pero también estudiando cosas que sean prácticas para que de alguna manera podamos seguir ejerciendo profesionalmente. Mi mensaje es totalmente a favor de nuestra carrera, ¿no? Creo que una parte de esta respuesta la di en el punto anterior. Insisto nuevamente, si nos gustan el mundo de los negocios, el mundo de las finanzas, el mundo de procesos, controles, información financiera y todo eso, la mejor, bueno, a lo mejor me meto en problemas, pero la mejor alternativa sería la carrera de contador público, porque da verdaderamente una posibilidad de dedicarse a muchas cosas. Y esto creo que es importante que lo consideremos. Creo que nuestra profesión cometió un error que está tratando de corregir, y que fue no ir transmitiendo lo que verdaderamente es un contador público. Y esto afortunadamente el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, junto con universidades, junto con varias firmas, se está llevando una campaña, se llama El Poder de los Números, donde verdaderamente está presentando la gama de alternativas que puede desarrollar la profesión. Y esto es algo que yo creo que es muy positivo. Yo creo que no hay que desaprovechar la oportunidad que una crisis como esta nos trae a todos, a instituciones, a personas, a profesionales, para ver realmente qué más es lo que podemos ir haciendo, cómo nos vamos a ir preparando mejor para enfrentar no solamente la crisis, sino para estar en mejores condiciones en el futuro. Y en este sentido, pues como alguien sabiamente dijo, hay que trabajar, y solamente el éxito va antes del trabajo en un diccionario. Para tener éxito en el futuro, independientemente de la profesión, pues hay que estar trabajando muy fuerte, capacitándonos, enfrentar los retos, pero en resumen, para la profesión yo le veo un campo muy atractivo, unas posibilidades enormes. ¿Y qué les puedo decir? Yo soy un convencido y afortunado de haber estudiado esto. Gracias. Déjame ir un poco más lejos de lo que mencionaste, Silvia. Tú dijiste, oye, si en nuestras casas o si en las casas de alguien no hay un contador, es muy difícil que se convenzan. Déjame decirte que en carne propia viví todavía algo peor. Habiendo un contador, bueno, mi esposa es contadora además, y cuando mi hija iba a decidir carrera y que le preguntamos, oye, ¿por qué no? Estaba pensando si economía o actuario o no sé qué, y cuando iluso de mí le pregunto en una sobremesa, oye, ¿por qué no contadora? La respuesta fue, ay papá, yo puedo hacer más que eso, y es cierto. Se decidió y estudió aquí y le fue muy bien, pero bueno, ok. Futuro de nuestra profesión, o por qué tenemos
¿Por qué es tan importante nuestra profesión? De verdad, yo no me puedo imaginar a la actividad económica sin el contador público. Al final de cuentas, todo va a traducirse en números. Dice, ¿no?, que pues la economía sin supuestos, y sé que en el ITAM no debería hablar yo de la economía, pero que la economía sin supuestos se vuelve la contabilidad. Entonces, pues en eso estamos, en esos números. ¿Qué es lo que, ahora sí, si es tan importante ese registro que hasta se ha hablado, hay la teoría de que empezó la civilización cuando empezamos a controlar las operaciones, pues lo que tenemos que hacer es enfrentarnos al reto que tenemos en este momento, un reto de dar mejor información financiera. Creo que necesitamos ir por principios de contabilidad globales. Las normas internacionales de contabilidad puede ser uno de los mejores avances que tenemos ahí. Necesitamos más información por industrias, más información de riesgos, estrategias, etcétera. Necesitamos además normas internacionales y calidad internacional de auditoría constante. Es muy diferente lo que se hace en cada país. Necesitamos pues mejores reguladores en muchos países. Creo que si logramos ese reto, cada uno en lo que escojamos, como dentro de la contaduría pública, como han mencionado ya aquí los colegas, creo que tenemos mucho que hacer. Yo veo tres, pues ahora sí, posibles panoramas para el futuro: desorden, burocracia o transparencia. El desorden que va a venir, no tomamos los contadores públicos nuestra responsabilidad de crear esos principios de contabilidad globales, esas normas de auditoría globales, esas evaluaciones, esa transparencia, esa integridad de la que hemos estado hablando. Entonces, ¿qué pasa? Pues cada quien hace lo que quiere, pierde importancia la contabilidad. Ahorita estamos tratando de evitarlo. ¿Cuántas veces hemos escuchado ya que los principios de contabilidad, la información financiera basada en principios de contabilidad, ya nadie la usa para la toma de decisiones? ¿Cuál es uno de los factores en que más se usan para evaluar una empresa? EBITDA. EBITDA no es un factor contable, no es un concepto contable. Entonces, tenemos que hacer que otra vez se vuelva a utilizar la información financiera para la toma de decisiones. Si no, pues en ese ambiente de desorden, pues la inversión en bolsa se vuelve mejor, o sea, nos conviene más ir a Las Vegas, podemos ganar más al aventar los dados, ¿no? El otro puede ser lo contrario, la burocracia, un ambiente en que estamos desafortunadamente viviendo con las regulaciones, con Sarbanes-Oxley, con todo esto, en que como no tomamos los miembros de la cadena de suministro nuestra responsabilidad, pues el gobierno, los reguladores lo hacen y empiezan a sacar leyes, reglamentos, etcétera. ¿Qué pasa ahí? Pues entonces se vuelven cotos de poder que va a depender de sus reguladores, etcétera, y empieza a detenerse la actividad económica. Nadie quiere tomar una decisión porque cualquiera de las decisiones puede llevarme a problemas. Lo que mencionábamos, si me equivoco en Sarbanes-Oxley, si yo digo que están bien los estados financieros como empresa y están mal, pueden meterme al bote por de 10 a 20 años. Solo para ponerlo en contexto, solo aeropiratas les dan más. Matar gente que no sea con premeditación son 10, 12 años. Entonces, así se está viendo las responsabilidades. Entonces, el último panorama, la forma podría ser la transparencia, en que en verdad nosotros como contadores tomemos nuestra responsabilidad en donde estemos, en cualquier parte que estemos de la cadena de información financiera, emitamos principios de contabilidad globales creados por las mejores mentes en academia, en las firmas, en la industria, en las empresas, en todos. Entonces tengamos los mejores de principios de contabilidad, tengamos las mejores auditorías y tengamos a esa gente íntegra. Si logramos esto, pues vamos a lograr ese desarrollo que necesitamos, esa confianza, y podremos tener entonces carreras muy emocionantes, carreras muy redituables y que en verdad pues valga la pena seguir dentro de esta profesión de nosotros. Muchísimas gracias, Javier. Creo que lo que queda claro es que todos los que estamos aquí somos contadores y que adoramos nuestra profesión. Evidentemente, la parte difícil es cambiar la imagen,
que un externo entienda realmente lo que hace un contador, el valor que tiene un contador, y creo que estoy de acuerdo con Javier totalmente en que es un momento clave, ¿no?, el que estamos viviendo ahorita para nuestra profesión, y que el moverse de manera grupal, como siempre lo han hecho los contadores y ahora a nivel mundial, va a dejarnos muchos beneficios. Entonces ahora, bueno, si quieren pasamos, o no si quieren, pasamos más bien a las preguntas por su parte. Espero que sí tengan muchas preguntas que hacer. Si, no sé quién va a estar por ahí pasando el micrófono. Aquí tienes el micrófono, aquí tienes uno. No tienen, nadie tiene preguntas, a ver. ¿Sí? No se ve. ¿Quién quiere preguntar? ¿Sí? Está allá atrás. Bueno, mi pregunta es más que por qué el plan de estudios de Conta no incluye más materias de auditoría, nada más tenemos una. Y puede que haya personas que estén interesadas en eso, que es mi caso, pero no sé, y luego aparte es nada más pura teoría, no vemos como nada de práctica. O sea, ¿o cómo podemos empezar? Esa pregunta fue para mí, supongo yo, ¿verdad? Con mucho gusto te puedo comentar. A ver, cuando se diseñó el plan de estudios, que nada más tiene una auditoría, porque ahora ya el nuevo plan de estudios ya no tiene una, ya tiene 3, dado los insistentes comentarios de nuestros amigos auditores, fue porque para construir ese plan de estudios, hicimos diversos grupos de trabajo con diferentes, vamos a decir así, actores de la profesión. Entonces estuvieron los auditores, estuvieron los fiscalistas, estuvieron los empresarios, etcétera. Y cuando estuvieron los auditores, que por supuesto Javier no estaba en ese momento, comentaron que la auditoría solamente se aprende en la práctica, que sería muy difícil enseñarle a alguien auditoría en las aulas y que deberíamos más bien poner como algo obligatorio que todos nuestros alumnos tuvieran práctica profesional en alguna firma. Eso sería muchísimo más enriquecedor y efectivo para nuestros alumnos que el intentar dar la clase de auditoría o una práctica de auditoría en el salón. Entonces, derivado de esos comentarios, lo que nos pidieron en aquel momento los auditores es que lo que les enseñáramos a los alumnos fuera teoría. Entonces, fuera la teoría, realmente la norma, y los despachos o en la práctica se iban a encargar de aprender todo lo demás. Esa fue la razón por la que nosotros hicimos esta estructura de este plan. Sin embargo, bueno, pues caímos en la cuenta de que no podemos obligar a nuestros alumnos a pasar por una firma siendo auditores, y que la inclinación de nuestros alumnos, del 70% de ellos, es no ser auditores. Entonces no podíamos obligarlos. Si yo pudiera obligarlos, también estaría de acuerdo en que fueran necesariamente a trabajar a una firma y ahí adquirir esa experiencia, y esa experiencia les va a servir para cualquier otra especialización o otra área de nuestra profesión. Pero bueno, dado que no sucedió eso, ahora en nuestro nuevo plan estamos incorporando auditoría forense, estamos incorporando gobierno corporativo, estamos incorporando contraloría y las materias complementarias. ¿Estás contenta con la respuesta? Okay. Si me permiten complementar un poquito lo que dice Silvia, y no estoy en contra, desde luego que
aumente el número de horas que se impartan de auditoría o algún curso en 2 semestres, o en fin. Pero con independencia de eso, que eso, bueno, es decisión del ITAM más que otra cosa, yo creo que lo que es importante para ustedes es que sepan que bueno, por lo menos la experiencia que les podemos dar nosotros tres, estoy seguro que mis colegas van a coincidir, es que es un magnífico comienzo en su carrera profesional trabajar en una firma en auditoría. ¿Por qué digo en auditoría? Porque esa es la que les va a dar, vamos a decir, la experiencia de ver diferentes tipos de empresas, conocer diferentes áreas dentro de la propia auditoría del balance, las diferentes cuentas que integran el balance, en fin, les va a dar una oportunidad muy interesante para irse capacitando para su vida profesional, con independencia de a lo que se vayan a dedicar. Nuevamente, evidentemente nosotros somos tres convencidos de nuestra carrera y de lo que hemos hecho, no hay duda de eso, pero también yo quiero ser realista en cuanto a que no todos tienen que ser auditores. Yo también tengo una hija que estudió contaduría, bueno, que está estudiando contaduría, aquí un año estudió aquí, ahora está afuera, pero de alguna manera, créanme que no participé nada para que decidiera estudiar esta carrera, lo decidió por ella misma. No sé si finalmente va a terminar en un despacho o no, pero mi recomendación va a ser, sí, empieza en un despacho. Si ya la vida te dice que ahí te debes de quedar, pues la vida te lo dirá, y si no, va a ser una magnífica formación para cualquier otra experiencia profesional. Yo entré a la firma, a KPMG, pensando, y se los digo con toda franqueza, que yo iba a estar 3 años. Nada más me falló por otro 3, porque este año cumplo 33 años en la firma, ¿no? Entonces nada más les digo esto porque creo que es un magnífico comienzo y ya después la vida les irá diciendo por dónde, si en la propia carrera de auditor o dentro del mismo despacho, en otra área, puede ser asesoría fiscal o en la parte de consultoría, en fin, aquí es la parte bien importante de nuestra carrera que nos puede permitir estar o ubicarnos en la parte de nuestra profesión que más nos guste. Bueno, buenas tardes, yo me llamo Ciris Domínguez y estudio Contaduría y Administración aquí en el ITAM. Y bueno, mi pregunta diverge un poquito del tema que han estado tocando en la ronda de preguntas. Bueno, en el entorno que se vive actualmente del déficit presupuestario tan grande que tiene el gobierno de México, quisiera saber cuál es el papel del contador público al determinar las reformas necesarias, porque a veces me da la impresión de que el legislador no tiene como la información necesaria, que parece que solo parchan las leyes y que hacen cosas a ciegas sin saber realmente qué es lo que el país necesita. Bueno, esta situación que es muy real no es necesariamente la carrera de contador público. Yo creo que aquí convergen varias profesiones en determinar cómo administrar mejor los recursos, cómo hacerse mejor de los recursos, cómo hacer un organismo más eficiente, que sea más efectivo, que haya más transparencia, que haya menos corrupción, y así podemos nombrar muchas situaciones que no únicamente estarían relacionadas con el déficit presupuestal, sino estarían relacionados con muchos otros puntos de un buen gobierno. Repito, no es una situación de la carrera de contador público, sino que es de muchas disciplinas. Nuevamente, así como en una empresa, lo comentaba yo hace un rato en mi primera o segunda intervención, que ojalá y hubiera mucho más contadores públicos en gobierno. Creo que no los hay lo suficientes y estoy convencido que tendrían una muy buena aportación, combinados desde luego con los economistas, pero efectivamente hay que hacer muchos cambios.
no únicamente con el déficit, sino en realidad de todo el aparato gubernamental, que yo definiría simple y sencillamente debemos buscar un mejor gobierno del que tenemos actualmente. Tenemos muchos retos, están hablando de muchas reformas estructurales en nuestro país, parece que se dio el primer paso hoy en la tarde con algunos nombramientos, veremos mañana cómo está el paquete, pero la verdad es que hay muchos retos que tenemos que enfrentar si queremos hacer un México con tasas de crecimiento, ya no los mediocres 2% que hemos tenido en los últimos años, sino con el crecimiento que realmente tiene el país y que demandamos, que buscamos todos los mexicanos. Aumentando un punto adicional, como contadores, ¿qué estamos haciendo en esa área? El Instituto Mexicano de Contadores ha firmado convenios con las comisiones de Hacienda, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, para ser sus asesores gratuitos, ¿no? Entonces, que cada reforma que se está proponiendo, cada cambio que nos están queriendo hacer, pues les digamos qué efecto tienen tanto sobre las finanzas nacionales como sobre las finanzas de las empresas, que muchas veces, no muchas, la mayoría de las veces, como tú mencionas, pues nuestros legisladores no tienen los conocimientos, no tienen el background financiero y pasan las leyes sin entender cuál es el problema, ¿okay? O en qué problema pueden meter a las empresas. Entonces ahí sí, como contadores estamos respondiendo, diciendo qué va a pasar con todas estas cosas que ustedes están proponiendo. Entonces estamos trabajando, estamos haciendo algo, muchas veces pues se queda en el aire lo que recomendamos. A seguirle echando muchas ganas, esta profesión es a todo dar en verdad, y el chiste es que nosotros pues estemos decididos a hacer eso de ella, ¿no? Bueno, fue un gran gusto estar aquí en el ITAM. Coincido con la apreciación de la última pregunta, de que falta mucha preparación en nuestros legisladores, sin duda, y como decía Alberto, ojalá tuviéramos más contadores de legisladores que sabrían en materia fiscal y de cómo resolver el tema del déficit, ¿verdad? Resolverlo de una mejor manera, ¿no? Nuevamente, un gran gusto y ojalá que les haya sido de utilidad esta plática. Yo nomás terminaría diciendo, bueno, desde luego, además de agradeciendo nuevamente la invitación que nos hicieron, yo me siento honrado de estar en esta universidad de tanto prestigio, no únicamente en México, sino en muchos otros lugares del mundo. El ITAM es muy reconocido. Yo diría que aquellos que estén abrazando la carrera de contador público tienen en su mano una decisión que nuevamente con trabajo, con capacitación, con ganas, van a lograr muchísimas cosas. Nuevamente, para ser líderes tenemos que estar convencidos de lo que hacemos, conducirnos siempre con ética, esto es fundamental porque si no podemos transmitir las cosas bien hechas y que estas son las que verdaderamente tienen importancia, no podremos convencer de que estamos haciendo lo correcto. Y nuevamente la amplitud de posibilidades dentro de la carrera de contador público es enorme. Si alguien quiere dedicarse a trabajar de manera independiente, lo puede hacer, hay muchas posibilidades. Si lo quiere hacer en una empresa, desde los niveles más bajos hasta ser el director general o el presidente del consejo, hay muchos contadores públicos que conocemos muy capaces que han logrado esas posiciones y desde luego tenemos alternativas como gobierno en donde ojalá, repito, hubiera mucho más contadores públicos. Mientras las necesidades de información financiera se vayan incrementando, mientras tengamos negocios más interconectados globalmente, mientras tengamos más cambios que hacer en nuestra actividad económica, ahí está una oportunidad para el contador público. Aquellos los que están aquí presentes, entiendo que hay de otras profesiones, pero para los contadores públicos y en general para todas las profesiones relacionadas a negocios, mucha suerte, muchas felicidades, hay muchas oportunidades por el México que verdaderamente requiere extraordinarios profesionales.
Agradecemos a los directores Guillermo García Naranjo, Javier Soní, Alberto Tiburcio, así como a la maestra Silvia Melgen por haber participado en este panel. En nombre de la representación de alumnos de la Escuela de Negocio, les queremos agradecer su presencia y les hacemos entrega de un obsequio a continuación.